hasta el final de nuestra vida. Y no solo esto, sino la motivación posterior, es no solo abandonar las acciones, sino abandonar lo que nos impulsa a actuar erróneamente, que está en nuestro interior, que son nuestros kleshas, nuestras aflicciones y engaños mentales. Y lo hacemos porque queremos experimentar el nirvana, que es una mente desnuda de kleshas y de actos contaminados. Y el tercer nivel de motivación es entender que lo que descubres en ti es la situación en cualquier ser consciente, cualquier ser con conciencia. Porque todos somos víctimas de kleshas y de actos contaminados. Por lo tanto, queremos llegar al estado iluminado para poder beneficiar a todos los seres, para que se liberen de estos dos venenos. El karma contaminado y los engaños mentales, que son la fuerza que está detrás de ellos. Para llegar a la iluminación, para llegar al nirvana, es imprescindible desarrollar Shine, permanencia apacible. Por lo tanto, para beneficio de todos los seres, vamos a escuchar, contemplar y reflexionar en estas instrucciones para aplicarlas en nuestra vida cotidiana y desarrollar concentración en nuestra práctica sentados, día a día. Cada día media hora de concentración es una receta para laicos. Cada día de tu vida siéntate y desarrolla concentración. Para desarrollar concentración tienes que saber cómo hacerlo. Para saber cómo hacerlo tienes que escuchar instrucciones basadas en la transmisión oral escrupulosa que se viene transmitiendo desde la época del Buda. Con esta motivación voy a escuchar, voy a enseñar, voy a escuchar atentamente. Tratad de despertar esta motivación para escuchar, para pasar este día de Dharma. Gracias, gracias. Estaba pensando si mostraros esta imagen. Vamos a utilizar en el día de hoy esta imagen. En alguna ocasión estoy seguro que muchos de vosotros me habéis oído hablar de las 9 etapas, ¿vale? Son estas de aquí. Empiezan aquí debajo. Y vamos a seguir porque los que estáis estudiando el Lamrim medio, que nos encontramos en Barcelona o en Gerona, llevamos ya muchísimas sesiones. Empezamos el capítulo 21. El capítulo 21 y, como sabéis, nos hemos reunido, este es el cuarto año. El cuarto año, creo que son 13 o 14 sesiones en las que nos hemos reunido de fin de semana. Esta es online, solo hoy, el sábado. Y nos hemos reunido aquí para ya preparar el camino para el encuentro de marzo, donde hablaremos de la profunda vacuidad de una manera muy profunda. Y en el texto del Lamrim, antes de hablar de la vacuidad o vipassana, el vipassana de la tradición mahayana, se suele hablar de Shine. Shine lo desarrollamos en el curso de octubre que hicimos en Barcelona. Lo desarrollamos a final de noviembre en el curso online. Algunos de Málaga también estuvisteis invitados a este segundo curso y lo clausuraremos hoy con esta instrucción final, ¿vale? Por lo tanto, los que tengáis el libro, que es bueno que cojáis, creo que es la página 341, que se llama Lograr Samatha.
creo que la mayoría de vosotros tenéis el libro, los que estudiáis el texto, obviamente lo tenéis todos. Por lo tanto, en la página 341 pues aparece este capítulo 21, cuyo título es Lograr Samatha. Samatha es la permanencia apacible. Samatha es en sánscrito. Permanencia apacible es la traducción directa de Samatha o Shine, traducción literal. La traducción literal de Samatha o de Shine es permanecer apaciblemente en un objeto de meditación desde un segundo, que es la etapa primera en la que vamos a describir, hasta cuando llegas a la etapa novena, que es esta de aquí, que el meditador, está sentado al lado del elefante que representa tu mente. Es decir, permanencia apacible significa permanecer apaciblemente en tu objeto de meditación desde un segundo hasta el tiempo que desees. Y esto puede ser meses o años absorto en tu objeto de meditación, sentado, ¿no? Vamos a explicar el proceso tradicional que se suele desarrollar en textos grandes como el Tratado del Lamrim de Lama Tsongkhapa. No introducciones burdas, útiles, sino aquí tengo que seguir el texto que se explica y esto pues no está exento de alguna dificultad. Por lo tanto, escuchad con atención porque es muy importante conocer el proceso para llegar a desarrollar una mente más concentrada de la que tenemos. Vamos a empezar describiendo, en primer lugar, el meditador está aquí detrás, que representas tú, y el elefante está delante. Y por delante del elefante hay un chimpancé. Y todo esto tiene un gran sentido. En la mano derecha, el meditador lleva una especie de punzón metálico y en la izquierda lleva una especie de cuerda. Cada una de las etapas tiene un nombre. Estas enseñanzas, si alguien no suele meditar, pueden parecer un poco extrañas. Pero creo que la mayoría de los que estáis aquí habéis participado en algún retiro de concentración conmigo. Los retiros de concentración se dan muy poco, desgraciadamente, en España, pero la concentración, como se explica en el Lamrim, es indispensable para poder meditar en Vipassana. Compuesto que todos habéis estado en retiros de Shine conmigo, los retiros de Mindfulness y mucho más son retiros de Shine, todos conoceréis más o menos lo que se os va a ir explicando a lo largo de este día. Todos tenéis algo de experiencia en lo que es tratar de enfocarnos. Nosotros utilizamos la respiración sobre todo como objeto de meditación. Luego objetos, ya se explicó en el primer capítulo, que puede haber muchos de diferentes por motivos distintos, por razones distintas. Por lo tanto, esta explicación os refrescará la memoria, os puede incitar a mejorar vuestra concentración, os puede incitar a saber más lo que hacer cuando estás meditando, porque lo que queda muy claro a lo largo de todos los 3 capítulos es que meditar siguiendo unas instrucciones que no sabes muy bien de dónde vienen, o meditar siguiendo tu intuición, normalmente no suele llevar a ningún resultado profundo, ¿no? A ningún resultado convincente, por decirlo de una forma, o transformador, que es lo que se pretende. Entonces aquí en el capítulo dice las etapas de Samatha, tiene 3 puntos, es decir, las diferentes etapas, hay 9 etapas para desarrollar Samatha. Empezamos con una mente que no tiene samatha, que no tiene concentración, y terminamos en una mente que sabe lo que es estar absorto en el objeto de meditación ininterrumpidamente durante horas, si es necesario, ¿no? Después dice el método para lograrlas mediante los 6 poderes. Hay 6 poderes que nos ayudan a atravesar estas 6 etapas. Los tienes que utilizar, los tienes que conocer, porque si, por ejemplo, no conocéis meditación y un maestro os puede decir, oye, concentraros en la respiración.
no vas a tener las herramientas necesarias para poder mantener esta concentración o meditación durante mucho tiempo. Y después, ¿cómo se implican los 4 tipos de atención? A lo largo de estas 9 etapas necesitas 6 poderes y necesitas 4 tipos de atención que se van desarrollando. Todo esto es la experiencia interior que tiene un meditador que se implica en su práctica y desarrolla a diario pues, un cierto nivel de concentración utilizando el objeto que quiera utilizar. Puede ser un objeto tántrico, puede ser meditar en el amor, meditar en la compasión, meditar en la renuncia, meditar en la vacuidad, que es lo que vendrá después. Por lo tanto, es muy importante, en la tradición pues hay aquí toda una serie de divisiones que aparecen, porque estas divisiones no tienen otra función que ayudarte a tener un mapa en tu interior para cuando estás solo con tu meditación saber qué herramientas usar, si no, simplemente no sabrías. Esto es prácticamente de un nivel bastante elevado en este sentido, porque es bueno conocerlo gracias a que vosotros os reunís después, a lo largo, una vez al mes, os reunís para estudiar estos puntos, pues todo esto os puede ayudar. El hecho de que estudies el nombre de cada uno, más que todo lo que ocurre en cada etapa, esto es lo que se va a encontrar cualquier meditador. No tiene nada que ver con ser budista o lo que sea. Si tú te sientas a meditar, estos problemas que se van a mencionar en estas 9 etapas, o lo que ocurre en ellas, cualquier persona que se sienta a meditar se va a encontrar con estas dificultades o con estos oponentes para superar las dificultades, etc. Por lo tanto, recibir las instrucciones al respecto no es que sea importante, es que es vital, si no, no te moverás de donde estás, por decirlo de una forma. Por lo tanto, el primer encabezado de este texto, que sale en la página 341, tiene 9 puntos, que son el nombre de las 9 etapas. Y lo que se explica aquí, lo que el Amazon Kappa explica, es lo que ocurre en cada una de las etapas. ¿Vale? La primera de las etapas se denomina emplazar la mente. Així, tiro cap aquí. Tiro cap aquí. Sí, vale. ¿Así? ¿Marta? Vale. Entonces, en el libro, si vais viendo, es muy claro, emplazar la mente es la primera etapa. Emplazar la mente en algo significa que apartas la mente de todos los objetos externos y la diriges hacia el interior, hacia el objeto, la respiración. ¿Vale? Y hay una cita también aquí del ornamento de los sutras Mahayana, que dice, habiendo dirigido la mente hacia el objeto. Esta es la primera etapa, dirigir la mente hacia el objeto. La segunda etapa es esta de aquí, os lo vamos a ir desgranando. El Amazon Kappa lo que hace es ir desgranando de burdo a sutil. La primera etapa simplemente consiste en enfocar la mente en un objeto sin distracción, aunque sea un segundo. En el emplazamiento continuado, si esta primera etapa es emplazar la mente, en el segundo es emplazamiento continuado. ¿No lo veis la imagen? Creo que estaba compartiendo la pantalla. Ah, compartir pantalla. Vale. Comenzar a compartir, ok. ¿Está ahora? Ahora. Vale, todos tenéis la imagen, es decir, la primera etapa, decíamos, es emplazar la mente. Cuando te sientas a meditar tienes que tener un objeto. Y entonces lo que hace la atención es dirigir la mente hacia el objeto y sostenerlo allí. La primera etapa es cuando puedes estar, diríamos, un segundo, aunque solo sea un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cualquier persona que se sienta a meditar un segundo, esta etapa puedes estar durante un segundo. La meditación puede durar 20 minutos, pero igual estás
periodos de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, muchas distracciones, vuelves a estar 1 segundo. Por lo tanto, esto es totalmente normal. La segunda etapa se dice emplazamiento continuado porque continuamente impides que la mente se distraiga. Constantemente, cuando tienes el objeto en tu atención, en tu mente, tienes que vigilar que la mente no se distraiga. Por lo tanto, lo llaman impedir que la mente se distraiga. Esa es una función que tienes para mantener atención. Si la mente se distrae, la atención se rompe. Se rompe. Entonces, cuando en lugar de 1 segundo puedes estar 1 minuto, por decirlo así, más o menos, estarías en el segundo emplazamiento que se llama emplazamiento continuado. ¿Por qué? Porque tienes un emplazamiento más largo. En lugar de 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, puedes estar 1 minuto, que no es poco, ¿no? Es mucho. Volver a emplazar la mente es la tercera etapa. Luego explicaremos seguramente estos simbolismos que aparecen aquí. En el volver a emplazar, te distraes porque olvidas lo que deberías estar haciendo, que es el objeto en el que deberías estar meditando, sea la respiración o cualquier otra, te vas hacia algo externo, te das cuenta y vuelves a regresar al objeto. Por esto lo llaman volver a emplazar. Volver a emplazar. Y aquí, cogiendo el ornamento de los Sutras Mahayana, hay una cita que dice, detectando la distracción, rápidamente le pones un parche. Un parche. Si la concentración se ha roto. Concentración significa que la mente está ininterrumpidamente sobre un objeto. En ese caso, nuestro ejemplo es la respiración. Pero los objetos pueden ser los más extraordinarios, son mentales. La vacuidad, la comprensión del vacío, la impermanencia, el amor, la compasión y otros. Entonces, si la mente se va del objeto, la concentración se rompe y le pones un parche. Es como si hubiera habido un pinchazo en tu concentración y se le pone un parche. ¿Cómo? El parche implica volver al objeto. Por esto le llaman el volver a emplazar. También le llaman parchear la interrupción en tu concentración. Entonces, el sentido es que tratas de permanecer en el objeto, que ya puedes estar 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, y si te distraes, regresas. Si te distraes, regresas. Cuando estás en esta etapa, puesto que aparece, estás en el objeto más tiempo, aparecen con más fuerza lo que se denomina la distracción, que es un tipo de distracción producida por el apego, que se denomina excitación. Y también puede empezar a aparecer el hundimiento, que es un obstáculo muy sutil que tienen los meditadores, que se habló en el último curso. Si vais atrás en el texto, en el último curso se describen con precisión lo que es la distracción, la excitación, la diferencia entre uno y otro, lo que es el hundimiento burdo y el sutil. Aquí, si ahora lo tuviésemos que volver a mencionar, sería muy extenso. Entonces, en la primera etapa, la de abajo, el hecho de que el meditador esté separado del elefante, tan separados que la mente no quiere saber nada de la meditación. Tu mente se va. Tú quieres ponerla en un sitio que es la respiración y la mente no te va a obedecer, se va a ir, se va a ir. Por lo tanto, a veces puedes estar 1 segundo en la respiración y se vuelve a ir, y luego 3 segundos y se vuelve a ir. Aquí lo único que tienes que hacer es regresar. Tanto en la primera como en la segunda etapa tienes que regresar una y otra vez, como se menciona aquí de manera muy sucinta en el texto cuando lo leéis. En la tercera, ya en una sesión de 20 minutos puedes tener 1 minuto seguido de atención ininterrumpida, la mente está interiorizada en la respiración, y puesto que la mente se interioriza, tienes que vigilar mucho en no caer demasiado hacia abajo, que te hundirías, la mente se volvería fofa, o irte hacia el exterior, porque esta es la costumbre que tenemos. No estamos
quietos en un sitio. No estamos quietos en un sitio. Por lo tanto, en esta etapa lo que haces es una y otra vez regresar y regresar una y otra vez al objeto de tu concentración. Pero tienes en una etapa, en una sesión de 20 minutos, puedes tener un minuto de concentración, de atención ininterrumpida, es decir, un nivel de concentración. Tienes distracciones, vuelves a tener instantes de concentración, te vuelves a distraer y volver a parchear o volver a emplazar la mente, quiere decir que las veces que te vayas regresas, las veces que te vayas regresas. Esto lo puede hacer cualquier ser consciente, este ejercicio. Lo que ocurre es que igual el marketing falso de la meditación de personas que no conocen el proceso de la meditación nos vende que la meditación es una manera para estar cómodo, etcétera, y no se esperan que te encuentres con estos problemas. Por lo tanto, uno tiene que tener el entusiasmo necesario y discernir lo que es la meditación correcta de la meditación falsa. La meditación sirve como una herramienta para erradicar el sufrimiento por medio de emplazarla en la verdadera naturaleza de las cosas. No es únicamente para relajarse. La relajación en la concentración empieza a aparecer, fijaros aquí, el elefante tiene una especie de clapa blanca. Y quiere decir, en la segunda etapa, el elefante tiene esta mancha blanca en su cabeza, que significa que aquí en este punto ya tienes un minuto de concentración o de atención correcta, de atención absorta en la respiración ininterrumpida, ya se produce un nivel de paz. Pero es muy poco. Aquí fijaros que en las etapas superiores el elefante va adquiriendo el color blanco. A más color blanco, más paz interna. Paz, nada más. No te liberas de los engaños, pero mientras estás sentado, los engaños no aparecen en tu interior. Entonces, en la cuarta etapa, que se explican aquí de manera rápida, el elefante, fijaros que ya tiene una parte del cuerpo blanco. El chimpancé, diríamos, ya no empieza a tener tanta predominancia, es decir, la excitación y la distracción ya no aparecen tanto. No aparecen de manera tan obvia como aquí en la primera etapa, en la segunda, que se ve que el chimpancé está dirigiendo a la mente que es el elefante, a la mente neurótica, por decirlo así, nuestra mente en el estado ordinario habitual. Por lo tanto, en la cuarta etapa se denomina emplazamiento cercano. Y aquí lo que ocurre en este emplazamiento cercano es que la mente se ha ido interiorizando, y uno se vuelve más estable. Su poder de la atención es más estable. Aquí ya no puedes estar únicamente 2 minutos, sino que podrías estar incluso 15, 20 minutos ininterrumpidamente en tu atención, con tu atención enfocada en la respiración o en el objeto que decidas, sin distracción, sin distracciones, sin excitación, etc. ¿Vale? Entonces, este es el nivel cuarto. Puesto que la mente se interioriza y se interioriza muchísimo porque estás atento unipuntualizadamente durante muchos minutos, aparece aquí en la parte superior del elefante aparece un conejo. Y el conejo es el símbolo del hundimiento. Es una distracción interna. La excitación saca la mente hacia afuera. El hundimiento lo que hace es que la mente esté poco clara y que esté poco flexible, por decirlo así. Poca claridad y poca flexibilidad. Por lo tanto, aquí esta etapa, pues aquí se ha desarrollado la atención con bastante solvencia y a partir de la quinta, pues el conejo adquiere predominancia porque la excitación y la distracción ya no están. La atención se expande exponencialmente, por decirlo de una forma, que va haciendo cada vez más estable, que vas interiorizando más en el objeto. No hay diferencia entre el objeto y la mente que lo está observando. Hay como una especie de no dualidad, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, en la quinta etapa, que se llama domar y subyugar,
por medio de la reflexión sobre las excelentes cualidades de la concentración, porque estás teniendo la experiencia del poder de la concentración y la diferencia con una mente que no tiene ni un ápice de concentración, la mente, esta concentración que se está desarrollando, doma la mente, la doma por completo, porque ya has eliminado muchas capas de excitación y distracción, y aunque aparece el hundimiento, que es un factor mental particular que ocurre en la concentración, pero también ocurre en nuestra vida cotidiana, falta de energía, apatía, con una manifestación burda de este estado de hundimiento, podrías decir. Entonces, mediante el desarrollar la atención en el objeto, primero vas eliminando la excitación y la distracción porque son más fáciles de eliminar, y después vas abordando el antídoto, vas abordando el obstáculo más profundo, que es el hundimiento, que lo que tienen que ver, el hundimiento tiene que ver con que la mente, que puede estar estable en el objeto, pierde fuelle, se vuelve fofa y no hay claridad. Es como un velo entre nuestra mente y el objeto, ¿no? Entonces, en esta etapa, en la quinta, el nivel de esfuerzo o entusiasmo que mantiene la mente firmemente en el objeto, y para superar obstáculos como estos que he mencionado, uno reflexiona en las buenas cualidades de morar en permanencia apacible, y lo que hace es equilibrar y hacer subir la vibración de la mente, por decirlo así, para que no esté apática. Ya no tienes problemas de que la mente se va, lo solventas con mucha rapidez, ¿vale? Pero aquí el problema es cuando la mente decae en fuerza, en intensidad, en claridad. Por lo tanto, cuando cultivas esto, en tu interior surge un gran sentimiento de alegría y de gozo, y cuando surge este sentimiento de deleite, este nivel se denomina domar, porque tú conoces, sabes perfectamente que estás eliminando ya prácticamente la excitación, la distracción burda, y que vas a poder subyugar defectos internos en el desarrollo de tu atención, ¿eh? Y por lo tanto en el desarrollo de tu concentración. Pacificar es lo que viene después, que es esta etapa de aquí, y es muy similar. Aquí consideras cualquier tipo de distracción como una falta, y así eliminas el desagrado hacia la concentración, por decirlo de una forma. Pueden salir en la etapa cuarta, en la quinta y en la sexta, perdonad, esta de aquí, la cuarta es esta de aquí, la quinta y la sexta son las que vienen a continuación, donde el elefante está más blanco, quiere decir que el elefante no está subyugado por la excitación burda y sutil y distracciones burdas y sutiles, que es el estado de nuestra conciencia cuando empezamos a meditar. Puedes ser muy inteligente, puedes tener muchísimo conocimiento de muchos temas, pero cuando te sientas a meditar, si no has meditado, el estado de la conciencia es oscuro, por decirlo así. Porque la excitación, la distracción son muy poderosos, impiden que tu atención esté absorta en un objeto, y por lo tanto la excitación, la distracción son manifestaciones de kleshas, de engaños en tu interior en la vida cotidiana. Por lo tanto, el desarrollar concentración es una primera manera para abordar las fuerzas internas negativas que nos impiden tener bienestar y paz mental. La paz ocurre a partir del quinto y el sexto, y en cierto modo en el cuarto nivel. Hay un estado de paz y de quietud interior debido no a una supresión de algo particular, sino debido a que te has alejado de la excitación, la distracción, que son manifestaciones del apego y de la ignorancia, en nuestra mente. Por lo tanto, en esta etapa quinta y sexta pueden surgir condiciones adversas como la laxitud o el hundimiento y la excitación, pero aquí se genera un estado mental que ve estos elementos como un defecto, y el practicante genera un entusiasmo particular para cortarlos. No se cansa de cortar los obstáculos. En las primeras fases, obstáculos burdos, pero en las etapas medias para llegar a samatha,
obstáculos sutiles o más sutiles, como son la excitación sutil o algún tipo de distracción sutil que no te aparta del objeto, pero que está allí impidiendo que la mente se absorba completamente, y luego una falta de claridad en tu mente y una falta de fuerza interna. Este es el hundimiento, que es un tipo de distracción que es el obstáculo principal para los meditadores cuando tienen cierto nivel de concentración, ¿vale? Entonces, con este entusiasmo, uno puede bloquear estos dos factores sutiles. No los ves como acompañantes, no los ves como algo, decir, bueno, no pasa nada si tengo excitación o distracción. Cuando meditas, si tienes excitación, distracción y hundimiento, no estás meditando, estás distraído en cierta forma. Por lo tanto, no desarrollas concentración, ¿no? En la etapa que viene después se denomina pacificar completamente. Pacificas completamente cualquier estado mental de apego, infelicidad, letargo, adormecimiento y demás, que son la manifestación de los dos obstáculos que te impiden ir progresando. Y a la concentración, la meditación de concentración, lo que hace es apartar de tu mente todos los obstáculos que impiden que tu atención esté enfocada en la respiración o en cualquier otro objeto a placer, el tiempo que tú desees. Tu mente no te lleva, no te saca de allí. Tienes libertad tú para dirigir a tu mente, no al revés. Aquí se pone una analogía que dice en el momento tienes que eliminar, a medida que se eliminan estos obstáculos en las etapas quinta, sexta, etcétera, pues los eliminas e impides que entren, y llega un punto en tu desarrollo de concentración que ha cerrado la puerta y ya no pueden entrar. En las etapas quinta y sexta, los obstáculos pueden aparecer levemente, de manera más o menos sutil. El hundimiento puede seguir siendo burdo o sutil, pero lo que haces, debido al poder de tu entusiasmo y a reconocer estos dos elementos como negativos, los expulsas de tu casa, por decirlo así, de tu mente. En las etapas posteriores, la sexta al final, la séptima, cierras la puerta y ya no entran prácticamente. Por esto aquí, al final del sendero, ya no hay ni el mono ni el conejo. Y en la etapa la séptima, perdón, el conejo ya ha desaparecido porque solo aparece en niveles muy sutiles, por decirlo así. Por lo tanto, se desarrolla esfuerzo, entusiasmo, atención completa de la mente en tu objeto, y la mente se va, diríamos, apartando de fuerzas interiores que impiden que tu atención pueda estar en el objeto. Y al apartarte de estas fuerzas interiores, puesto que son manifestaciones de engaños que tenemos en nuestro interior, hay una paz interior que va creciendo en tu interior. Paz mental, paz interior, paz de espíritu, por decirlo así. No estás liberado, ni la concentración te lleva a la liberación, pero es una herramienta indispensable para conseguirla. Cuando esta capacidad para estar minutos y minutos y minutos concentrado en la naturaleza última, la vacuidad de las cosas, esto te libera de todo, la raíz de estos engaños. Pero se requiere la concentración para enfocarse en lo que es la naturaleza última de las cosas, o el vacío, que es los 4 capítulos que vienen a continuación y que empezaremos en marzo. Por lo tanto, aquí se van desarrollando en estas etapas quinta y sexta, se desarrolla entusiasmo, perseverancia. Puedes colocar la atención en el objeto elegido, el tiempo que desees. Hay un punto en que la familiaridad es tan profunda en el objeto que ya no hace falta, diríamos, que apliques ningún antídoto. Es como si el objeto te persiguiera a ti cuando te pones a meditar. Si te has familiarizado mucho, cuando entras en meditación, la mente automáticamente abandona todo tipo de engaños temporalmente, se enfoca en el objeto de concentración y no hace falta ni tan siquiera que vigiles los engaños que aparecen, y por esto el meditador ya empieza a caminar plácidamente por delante de la mente,
que se va volviendo cada vez más y más y más blanca. ¿Vale? Entonces, los nombres de este proceso de 8 son emplazar la mente, el primero. El segundo, emplazamiento continuado. Aquí lo tenéis, no sé si veis mi dedo, 1, 2. Volver a emplazar. Emplazamiento cercano. La razón por la que se escucha es que con estos tú sabes en tu meditación en qué etapa estás en cada momento. Porque en una sesión de meditación puedes empezar aquí en la primera, emplazar la mente. Puedes irte a la segunda durante un rato, emplazamiento continuado. Puedes irte un poco a la tercera, volver a emplazar o parchear, poner un parche, y luego volver a la primera porque estás muy distraído. Y luego ir a la segunda y la tercera, y a veces te vas a la cuarta donde estás 5 o 10 minutos ininterrumpidamente, sin distracciones, observando el objeto, y de aquí te vas a la tercera, te vas a la segunda y tú sabes qué hacer en cada punto. En cada punto. ¿Vale? Entonces, la quinta, la quinta se denomina domar y subyugar. La sexta se denomina pacificar. Son domar, pacificar son niveles de apartamiento, de que vas apartándote de los obstáculos burdos, sutiles, de manera más eficaz, de manera menos eficaz. Entonces, así vas progresando por medio del entusiasmo en estas etapas. Pacificar completamente es la que viene después. Después viene emplazar en un punto. Y en la novena etapa, emplazamiento en equilibrio, es aquí, al final, donde el meditador, por decirlo de una forma, el meditador está aquí, al final, sentado plácidamente junto con el elefante está sentado plácidamente al lado del meditador. Es decir, el elefante no crea problemas. Tenemos que ver si nosotros, nuestra mente, nuestro elefante, nos crea problemas o no. Estamos insatisfechos, el elefante crea problemas. Estamos, entre comillas, vacíos interiormente, el elefante nos está creando problemas. Estamos tristes y deprimidos, el elefante nos crea problemas. Aquí no los haya. No se han erradicado, pero no los hay. Y te empiezas a dar cuenta de que puedes eliminar esos problemas y su causa en la segunda etapa, cuando tienes esta taquita, esta manchita blanca, y en la tercera, cuando una parte ya de la cabeza está más blanca, en la cuarta, cuando hay una parte más importante del cuerpo que está de color blanco, y esto indica el proceso de apartamiento de la mente de todo lo que la atosiga. La concentración sirve para esto, es un spa temporal antes de llegar a la iluminación. Después, con este spa, tienes la energía necesaria para ubicarlo en Vipassana, que son los 4 capítulos que vienen después, que es la raíz, que aborda la raíz de todo sufrimiento. Es la causa que elimina la raíz de todo sufrimiento, que es la mala interpretación de nuestra identidad y del modo en que existen los fenómenos, la vacuidad. ¿Vale? Entonces, irse a un spa de vez en cuando es muy bueno. El texto en un momento dado dice, por favor, estudia y practica bien estos 9. Tienes que recibir instrucciones una y otra vez de estas 9. Recibirlo una vez, leerlo una vez no es suficiente. Los tienes que ir revisando constantemente. En la página 343, después de explicar las 9 etapas, dice, deberías actuar según estas citas. Según estas citas. Para llegar a la novena etapa, la de aquí al final, la novena etapa ya, esta de aquí, que dice el emplazamiento en equilibrio, donde diríamos la implicación con el objeto de meditación es espontáneo, por decirlo así, es espontáneo, no requieres esfuerzo, el esfuerzo ya lo has llevado a cabo desde aquí, desde el principio. Aquí no se requiere esfuerzo. En algunos textos aparece meditación sin esfuerzo, vigilar, porque esto se aplica a consejos cuando estás en la etapa séptima, octava y novena, no cuando estás en la primera.
Si aplicas meditación sin esfuerzo y buscas meditación sin esfuerzo, cuando ni tan siquiera puedes detectar la naturaleza de la excitación y la distracción, no te vas a mover de aquí, no te vas a mover de esta zona de aquí, ¿vale? Por tanto, estas son las 9 etapas. Las 9 etapas. Es bueno mencionarlas de nuevo, emplazar la mente. Al principio tienes que emplazar la mente. Colocar tu atención en el objeto, en la respiración. Después, emplazamiento continuado. Procurar que puedas estar más tiempo, no 1 segundo, sino 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Después, si tienes distracciones, vuelves a enfocar la mente. Porque ahora ya tienes quizás 2, 3, 4 minutos de permanencia apacible, de atención completa. En la cuarta, aquí puedes tener ya 10, 15 minutos ininterrumpidos de atención en el objeto. Esta es emplazamiento cercano, porque la mente no deja el objeto. La atención no suelta el objeto, está junto a tu atención, a tu mente. Domar y subyugar la quinta, pacificar la sexta, pacificar completamente la séptima, emplazar en un punto la octava. Y después emplazamiento en equilibrio es la novena. La novena técnicamente es permanencia apacible, pero más adelante se os explica en el texto por qué todavía no es, estás ya muy cerca. Esta mente es extraordinaria, es súper extraordinaria, y justo después se producen unos cambios internos a nivel energético, a nivel de las energías internas, porque la mente fluye encima de energías internas denominados pranas. Estos producen unos cambios, podríamos decir, en el cuerpo, y esto incluye el cerebro, porque muchos grandes meditadores budistas han sido examinados en laboratorios occidentales y saben que la meditación transforma incluso el cerebro. No estoy diciendo, esto aparece en el texto, aparece más adelante aparece. Entonces, lo primero que te explica Lama Tsongkhapa son las etapas para llegar a la concentración unipuntualizada, que es la novena. En el capítulo anterior se describieron la naturaleza de la atención, que es la herramienta que tienes que utilizar, es esta soga que lleva el meditador para atarlo a tu mente y con el gancho de la mano derecha domar a la mente desde el instante 1 de la concentración para que no se distraiga del objeto de la meditación, para ir minando la fuerza del mono que dirige nuestra mente, que es las manifestaciones del apego más burdo, excitación y distracción, por decirlo así. Pero aquí hay otra manera de explicar el proceso, que es por medio de lo que se denominan 6 poderes. Entonces, voy a hacer una breve revisión de esto, porque no se puede ir deprisa, para nada, en estas explicaciones, y sobre todo con textos tan profundos como los que tenemos en el libro. En el capítulo anterior hay 2 métodos para subir desde la etapa 1 a la etapa 9. Hay 2 métodos. Uno de ellos era abandonar las 5 faltas mediante los 8 antídotos. Es decir, se explicó en el capítulo anterior, no lo voy a explicar ahora. Hay 8 antídotos a 5 faltas que te impiden mover de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta. Cogéis el capítulo 20 y lo revisáis. Ahí se explica la naturaleza de la atención, la naturaleza de la excitación, la distracción, por qué ocurren, el hundimiento, por qué ocurre, el entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si cogéis el método de la etapa del capítulo anterior, este que explica las 5 faltas, abandonar las 5 faltas mediante el desarrollo de 8 antídotos, entonces podréis atravesar estas etapas. En el capítulo 21 se presenta otro método para desarrollar concentración que es conocido. Este no es tan conocido ni tan siquiera en los centros budistas, no se suele hablar tanto de esta segunda parte, y aquí Lama Tsongkhapa lo explica, que es los 6 poderes. 6 poderes.
Entonces, los 6 poderes van acompañados de estas 9 etapas. Los 6 poderes te ayudan a atravesar las 9 etapas. Tanto el material del capítulo anterior como este viene de Maitreya, en realidad de Asanga, que Maitreya le dio las enseñanzas a Asanga. Por lo tanto, son considerados instrucciones completísimas, completísimas. Si alguien quiere, cuando alguien entra en un retiro de meditación, un tibetano entra en un retiro de meditación, un monje tibetano cultivado entra en un retiro de meditación, no lo hace antes de conocer estas técnicas que se explican en este libro. No lo hace, porque en meditación los tibetanos pues se suelen ir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y si no tienes instrucción no vas a poder sostener tu práctica de meditación, ¿vale? Entonces voy a revisar un poco la primera etapa antes de presentar los 6 poderes. La primera etapa es emplazar la mente. La segunda es emplazamiento continuado. Aquí, si en la primera etapa puedes estar unos instantes en tu objeto de meditación, en la segunda puedes estar más tiempo. Cuando emplazas la mente en el objeto, allí ya empiezas a tener obstáculos de excitación y de hundimiento. La mente se distrae del objeto y lo tienes que volver a poner la atención en el objeto. Por esto esta tercera etapa se llama volver a emplazar. Es decir, la mente pierde el objeto y tú lo que haces es vuelves a colocarlo sobre el objeto de tu meditación. Entonces, te puedes preguntar, ¿cómo es que en la tercera se denomina volver a emplazar? Cuando aquí ya lo estás haciendo. Y la respuesta es, en la primera y la segunda etapa no tienes concentración. Prácticamente no tienes, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Es decir, volver a emplazar es el nombre de la tercera etapa, pero volver a emplazar lo haces en la primera y en la segunda. ¿Por qué no se dice volver a emplazar a estas dos primeras etapas? La razón es muy simple. Es porque tu atención es tan débil que no hay concentración. Por lo tanto, no estás en el objeto. Estás simplemente distraído, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. En la tercera etapa ya puedes estar más de 1 minuto en concentración. Por lo tanto, aquí es necesario volver a emplazar para mantener y alargar el periodo de tiempo de tu concentración. A partir de la tercera etapa, aquí ya tienes si tienes excitación y distracción es buena señal, es que estás enfocándote en el objeto, estás empezando a enfocarte en el objeto. Y la mente no quiere que tú la controles y por eso te bombardea con excitación y distracción para que abandones el objeto. La mente no quiere, la mente negativa, por decirlo así, no quiere perder el control que tiene sobre ti. Entonces, la concentración de la mente empieza en la tercera etapa, no en la primera ni en la segunda, en la tercera. Como muchos de vosotros hace años que venís a los cursos de Shiné, pues ya sabéis lo que es. Ya lo sabéis, pues muchos de vosotros seguro que podéis estar 1 minuto, 2 minutos concentrado, 3 minutos, distracción, 3 minutos más. Son muchos minutos que se van acumulando en un retiro de concentración unipuntualizada. Por lo tanto, a veces saldrá excitación y distracción y aquí tienes que volver a emplazar la mente. Tienes que volver a emplazar la mente. En el capítulo anterior, cuando se habla de estos 8 antídotos para las 5 faltas, la más importante es la pereza, acordaros. Y la pereza tiene 4 antídotos. No es posible desarrollar atención si meditas un día así, si haces concentración un día y lo dejas durante 3 semanas. No vas a obtener ningún tipo de beneficio. Muy poco. Entonces, después de la tercera etapa, emplazamiento cercano, significa que
el emplazamiento de la mente, debido a que la atención se refuerza, se vuelve muy poderoso, muy poderoso. Y en la etapa quinta, puesto que tienes una atención poderosa, ves los beneficios de permanencia apacible, de samatha, de la concentración, porque produce paz interna, desconocida en nuestro mundo, paz interna especial. Por lo tanto, en el quinto nivel, domesticar, constatas con mucha fuerza los beneficios de mantener esta permanencia apacible y desarrollarla. Surge una gran atracción por mejorar tu emplazamiento en el objeto. En el sexto nivel, pacificación, destruyes las condiciones adversas de la laxitud y la excitación, porque aparecen, la laxitud y la excitación aparecen, acordaros, si sostienes demasiado el objeto, si sostienes con demasiada intensidad, te distraes. Si no sostienes con la intensidad necesaria, te adormeces, la mente se afloja. Y por lo tanto, esto ya lo controlas. Sabes la medida adecuada de intensidad que tienes que tener en el objeto porque llevas un proceso de desarrollo. Por lo tanto, en la sexta etapa se van destruyendo las condiciones adversas para que surja laxitud y excitación. Pacificación completa en la séptima. Mientras estás meditando, la ira no aparece. Fuera quizás sí, pero mientras estás meditando, la ira no aparece, el apego no aparece y la confusión o la ignorancia no aparecen. No aparecen. El octavo nivel se llama en un solo punto. Aquí en el octavo nivel la perseverancia gozosa hace que puedas permanecer en el objeto todo el tiempo que quieras porque ya no tienes los obstáculos, ya has desarrollado un nivel de concentración. La meditación es casi espontánea. Es algo que buscas porque es como alguien que tiene sed no requiere esfuerzo ir a buscar un vaso de agua y bebérselo. Aquí con la concentración ocurre algo similar. En el noveno nivel, el emplazamiento en equilibrio, que es el principio de la permanencia apacible, sin confiar en él, no necesitas esfuerzo, la meditación es espontánea. Espontánea. Se ha alcanzado lo que se denomina una mente unipuntualizada del reino del deseo. Estás en el nivel más poderoso dentro del reino del deseo donde nos movemos. Este es un nivel de conciencia donde mientras estás en meditación, los kleshas no aparecen, los distorsionadores mentales no aparecen. No es la liberación, ni mucho menos. Después de esto surgirá lo que se denominan las formas mentales y físicas de flexibilidad y gozo. Cuando esto acontece, después ya tienes permanencia apacible, no antes. O sea, en un principio tienes este estado mental que está unido y no separado, de modo no dual, estás en el objeto interiorizado. En base a esto, puesto que has ido desarrollando un nivel de concentración muy especial, esto obviamente, la permanencia apacible es un estado de conciencia, es un factor mental. Los factores mentales están asociados íntimamente con aires energéticos, ¿no? Por lo tanto, estos aires energéticos pues producen cambios en el cuerpo, en la mente, producen un gozo particular, un gozo especial, y estos cambios que se producen esta flexibilidad, son, diríamos, la flexibilidad mental y física, y el gozo físico y mental, que es el orden en el que surgen. Esto se explica más adelante. En ese momento has tenido ya permanencia apacible y tu mente, cuando está en meditación, no está en este reino, por decirlo así. Esto es una cosa particular que, bueno, es bueno tenerlo en cuenta y lo dejamos aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí. Los poderes, en cuanto a los poderes, son primero el poder de escuchar, el poder de reflexionar o pensar, el poder de la atención, el poder de la vigilancia, el poder del esfuerzo alegre y la familiaridad. Entonces, estos, ahora sí que ya dejaré un momento, permitidme que deje de compartir esto porque
Lo que quiero compartir ahora es... Fernando, dime si sale todo, ¿eh? ¿Aparece el PowerPoint? Vale, ok. Ya. Vale, aquí está. Vale, esto es del libro para que todos lo veáis. Los que tenéis el libro lo podéis... ¿lo veis? ¿Veis el PowerPoint? Sí, Isidro, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, en la página del libro, la 343, habla de el método para lograrlas. Lograrlas se refiere a a las 9 etapas. El primer poder que requiere es el de escuchar. Mediante el poder de escuchar se logra la etapa del emplazamiento, ya que primero consiste simplemente en atar la mente al objeto, siguiendo las instrucciones que has escuchado de alguien sobre cómo colocar la mente sobre un objeto. O sea, no es algo con lo que te hayas familiarizado y reflexionado repetidamente. Es lo que dice la Mason Capa. La primera etapa, para poder emplazar la mente en el objeto, se requiere haber escuchado las características del objeto, que pueden ser distintos, como hemos dicho. La respiración es uno de ellos. La respiración es un objeto simple, no es que sea fácil, pero la respiración es un objeto casi físico, por lo tanto se puede utilizar como un método para desarrollar un cierto nivel de concentración. Aquí lo que haces, en dependencia de haber escuchado de alguien el modo de emplazar la mente en el objeto y conocer el objeto, la respiración no la tienes que controlar, no tienes que gestionarla, no tienes que moverla, simplemente te indica que tienes que desarrollar atención sobre ello. Entonces lo que haces es colocar la mente en el objeto. Por ejemplo, para meditar en la vacuidad, si no has escuchado enseñanzas sobre la vacuidad, no tienes objeto. Por lo tanto, sin escuchar no puedes emplazar la mente en la vacuidad. Tienes que escuchar para saber a lo que se refiere, qué es ese objeto. Objetos más simples pues pueden ser la impermanencia burda, la sutil. Requieres escuchar para emplazar la mente en el objeto. En la segunda etapa, lo que haces el poder de pensar mediante lo que haces es, te enfocas en la respiración, la mente se va y estás viendo, estás analizando ahora, estás pensando, la mente se ha ido, esto no desarrolla concentración, el objeto es la respiración, por lo tanto tengo que volver a colocarme sobre la respiración. Es decir, sigues trabajando sobre la continuidad y lo sostienes. Por lo tanto, por medio de utilizar el pensamiento, hace regresar la mente al objeto. Y entonces en la primera, la segunda etapa, la tercera etapa y la cuarta se requiere escuchar, contemplar o pensar, se requiere continuadamente. Tú tienes que saber si encuentras el objeto, que es la respiración, y estás como muy tenso en el cuerpo o en la mente, estás sosteniendo el objeto con firmeza, ya tienes que saber que te vas a distraer. Por lo tanto, la reflexión la tienes que utilizar al servicio de poder estar no es una distracción en este caso el pensar, porque lo estás utilizando para desarrollar atención unipuntualizada. Por lo tanto, estos dos poderes son indispensables. Haber escuchado sobre el objeto y sobre todo sobre el sujeto. ¿Qué es permanencia apacible? ¿Qué es la atención? ¿Cuáles son las características de la atención? Si no, no te vas a mover.
Porque la meditación no es espontánea, no puede serlo. Entonces, en base a escuchar y pensar, se produce que haya una continuidad en el objeto. Si hay continuidad, se desarrolla la atención, y por esto el tercer poder es el poder de la atención. La atención es mindfulness, pero nos referimos al mindfulness budista aquí, no al mindfulness moderno. Por medio del poder de la atención se desarrollan la tercera y la cuarta etapa. Volver a emplazar y emplazamiento cercano. Porque cuando la mente se aparta del objeto, eres consciente de ello y vuelves a interiorizar la mente. La vuelves a interiorizar. Es decir, la mente se centra en el objeto, pero debido a la laxitud y la excitación se producen distracciones. Y la atención se da cuenta, junto con la vigilancia, se dan cuenta de estos obstáculos y regresan al objeto. Tanto la atención tiene esta función de mantenerse en el objeto y esto produce el cuarto poder. El cuarto poder no está compartida. Ah. ¿Ahora? ¿Se ve? Perfecto, ahora sí. Ah. Vale. Entonces, mediante el poder de la vigilancia, puesto cuando hay atención necesariamente se desarrolla el poder de la vigilancia. Pues si la atención quiere estar en un objeto y pretendes estar en un objeto, cuando te vas de este objeto aparece el factor mental de la vigilancia que te ayuda a ir desarrollando las etapas de domar y pacificar. Porque gracias a la vigilancia te das cuenta de las desventajas de la dispersión hacia la conceptualización y hacia los signos de las aflicciones secundarias. Es decir, cuando estás en el objeto, cualquier pensamiento, cualquier verborrea mental, cualquier cosa que aparezca, puede inducir a las aflicciones secundarias. Y tú lo que haces con la vigilancia es ser consciente de esto y lo cortas. Vuelves hacia mantener el objeto con el poder de la atención. El poder de la atención se desarrolla gracias al poder de pensar y escuchar en las enseñanzas. El poder de la vigilancia se desarrolla gracias a poner atención en el objeto. Y así se desarrolla de manera natural el esfuerzo alegre que te ayudan a lograr las etapas de pacificación completa y concentración en un solo punto. Es decir, incluso con las apariencias sutiles de las conceptualizaciones y las aflicciones secundarias, que son el hundimiento y excitaciones sutiles, no obstruyen la concentración. Y eso hace que la concentración después se vuelva continuada. Es decir, todo el proceso de la concentración tienes que regresar una y otra vez al objeto, pero saber de qué modo tienes que regresar, de qué modo tienes que sostener el objeto, porque el modo en que sostienes el objeto es lo que a veces produce los obstáculos. Tanto la meditación es un arte, y como todo arte requiere dedicación. Si no hay dedicación, pues no te mueves de la primera etapa, no va a venir de alguna forma especial el desarrollo de la paz interna sin haberlo creado tú interiormente. Entonces, el poder de la introspección o vigilancia y el poder del esfuerzo alegre son sumamente importantes, sumamente importantes. Es decir, en las etapas quinta, sexta, séptima y octava, expulsas de tu meditación los obstáculos y en la séptima y en la octava cierras la puerta y ya no vienen, no entran, porque la atención y la vigilancia se van reforzando tanto que y sabes cómo eliminarlos y sabes qué hacer para que no surjan.